Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, El Círculo de la Libertad. Yo soy Juan y hoy les voy a hablar de cómo la prensa cubana, el panfleto Granma, hace un artículo referido a el partido entre los equipos de Estados Unidos y de Cuba. El periodista a cargo del artículo pues habla de cómo el equipo de Cuba se despide del evento con la cabeza en alto, cómo contagió con su alegría el evento y tal, toda esta propaganda que siempre caracteriza el, el periodicucho Granma, que no es un informativo, sino es un medio de propaganda comunista. Y también habla, entre otras cosas, de que como lamentablemente, a pesar de que el público de Miami aceptó y coreaba a Cuba y aceptaba la alegría y tal, algunos eh, algunos elementos del público se robaron el show que es para los peloteros saltando el terreno con carteles y tal. Y, y, y bueno, ya casi al final, luego de decir que y justificar que bueno, el equipo de norteamericano es el mejor equipo de que ha salido alguna vez a un evento deportivo, eh, bueno, que el equipo hizo lo máximo y tal, justificando lo injustificable a pesar de tener 19 miembros de equipos de grandes ligas en el roster del equipo Cuba, algo que lo hace más bien el equipo no Acere, sino el equipo Acere, que, que el equipo Acere. Tan bajo han caído estos comunistas que es increíble. Eh, el, el artículo habla de estas personas que saltaron al terreno. Y yo recuerdo que creo que fue en el año 1957, un grupo de revolucionarios realizaron un acto heroico que fue saltar a la grama del estadio del Cerro y con pancartas y tal, pues condenar el régimen de Batista. Lo que se vio como un acto glorioso, un acto revolucionario, un acto increíble de valentía y tal. Entonces, cuando un solo ciudadano, no que no fue un grupo, ni fueron 10, ni fueron 20, un solo ciudadano se lanza, pues esto es algo bochornoso que le roba el show, que el terreno que debe ser de los peloteros. Yo recuerdo también que en el año 58 estos mismos revolucionarios se secuestraron a Fangio, un corredor de autos de alta velocidad que vino a competir a La Habana, y estos inconscientes, estos irresponsables, además de ser criminales, secuestraron a Fangio. Gracias a Dios y a la fortuna no le pasó nada a Fangio, pero supongan que esto hubiera sido de alguna manera descubierto y que se hubiera producido un intercambio de disparos y cosas, y este señor hubiera muerto sin comerla ni beberla por culpa de unos irresponsables comunistas que luego fueron premiados y fueron ministros y fueron dirigentes en el gobierno de la dictadura. Hay que ser digamos que cara dura y hipócritas con esto, que dicen que ahora que el equipo de Cuba, el equipo Acere, no el equipo Cuba, el equipo Acere es no solo el equipo de Cuba, es el equipo de Miami, porque en Miami hay una gran cantidad de cubanos. Luego de que el propio Fidel Castro dijera que todos los que abandonaban el equipo, todos los que se iban de Cuba eran traidores, siempre mezclando la política con el deporte. Él mismo, al principio de la revolución, se vistió de pelotero con un nombre de barbudos para afianzar el que él llamaba deporte revolucionario sobre el deporte organizado o el deporte rentado. Ayer se vio bien claro, quiero decir, para los cubanos que están dentro de la isla, la superioridad del béisbol rentado sobre
el béisbol comunista. Recuerden que hace unos tiempos esta fue, digamos, una de las puntas de lanza de la propaganda comunista cuando el equipo de Cuba, que siempre fue profesional, porque estos jugadores se dedicaban todo el tiempo a jugar pelota, tenían su trabajo, iban a cobrar una nómina, pero no trabajaban en los lugares donde tenían que trabajarlo, su oficio era jugar pelota. Se enfrentaban a universitarios de las universidades norteamericanas y de otros países y siempre ganaban por amplio margen y tal, y a veces se encontraban con equipos de estos universitarios que le daban tremenda batalla. Y ahora este señor en este artículo dice, no, que este es el mejor equipo que saliera nunca de Estados Unidos a un evento. Cuando habla de la diferencia de carreraje, habla que este es un equipo norteamericano con una gran batería, que no deja de ser cierto, pero que podía haber sido bien o de alguna manera neutralizada con un buen y efectivo picheo si hubiera habido una buena dirección de picheo del equipo Cuba. Y la prueba está en que el marcador fue desproporcionado, de 14 carreras a 2. Y no tiene sentido porque fíjense, les voy a leer que en su grupo Estados Unidos se enfrentó a Gran Bretaña, un equipo que no tiene tradición de pelota, y le ganó por diferencia de 4 carreras, le ganó por 6-2. Perdió con México, que tiene gran tradición en el béisbol, pero que, digamos, eh, no es mejor que Estados Unidos. Y le ganó 11-5 al equipo de Estados Unidos, a la mejor selección norteamericana, de acuerdo con el periódico Gramma, que ha salido de algún evento internacional. Le ganaron a Canadá, los norteamericanos le ganaron a Canadá por 12-1, pero fueron 2 carreras menos que a los cubanos y 1 carrera menos que los cubanos, teniendo en cuenta la diferencia en calidad que hubo en algún tiempo, digamos, entre las selecciones de Cuba y de Canadá. Y con el equipo de Colombia, pues una diferencia de 1 carrera. 3-2 a favor de Estados Unidos. Lo que desmonta totalmente esta falacia de que la maquinaria de bateo de Estados Unidos y tal, ¿no? El equipo cubano, a pesar de todo lo que está hablando, de alegrías y de tal, es un equipo que dista mucho de estar al nivel del el béisbol que se juega actualmente en el mundo, y es producto de pertenecer como pertenece y de ser dirigido como se dirige por el Partido Comunista de Cuba. Cuando en Cuba se restaure, como existían antes de la revolución, un sistema de béisbol libre, con participación amplia, con participación remunerada, eh, muy seguramente va a cambiar el resultado de las actuaciones de este equipo de pelota. Y con respecto a lo que sucedió en el estadio ayer, pues no es nada más y nada menos que el resultado de la propia posición y política del gobierno de Cuba, que ha politizado el deporte en su totalidad y que discriminó muy ferozmente y arbitrariamente y de manera injusta a todos aquellos que de alguna manera quisieron salir a buscar mejor vida y a sentirse pues eh, satisfechos con el resultado de su actuación en el béisbol. Yo recuerdo e invito a las personas que estén un poco, digamos que todavía confundidas, parcializadas o lo que sea con esta situación, que vean en internet, está por internet el video de uno de los primeros traductores de Fidel Castro en los años de la Revolución, y habla de cuando el dueño de los Yankees de Nueva York visitó a Cuba, creo que fue en el año 1976 o algo así, y le propuso a Fidel comprarle algunos jugadores, que habla de que le iba a dar 5 millones por Pedro Medina, 5 millones por José Pocheito Rodríguez, 5 millones por otros jugadores, varios jugadores, y que el Fidel se negó, así, rotundamente se negó, y le tronchó la vida a estas personas que podían haber sido
muy buenos jugadores y tal vez llegar a, digamos, que a algún arreglo si hubieran querido. Nadie sabe lo que está en la cabeza de estos jugadores, si lo hubieran dicho, lo que hubiera estado en la cabeza de estos jugadores, si le hubieran dicho que tenían la oportunidad de ir a jugar a las grandes ligas. A lo mejor le hubieran dicho, sí, lo vamos a compartir con usted o le vamos a dar al gobierno o lo que sea, pero le cerró la posibilidad de hacerlo y así se mantuvo hasta hace mucho tiempo, hasta mucho tiempo después, cuando obligado por las circunstancias, se ha visto obligado a vender a estos peloteros, como mismo vende médicos, como mismo vende entrenadores, como mismo vende maestros, para buscar dinero de donde no hay, porque no tienen para producir, no tienen para, digamos, administrar este país como se debe. Eh, Estoy una vez más diciendo que estos videos se hacen con la idea de fomentar el pensamiento, el análisis y también, ¿por qué no?, el debate. Le doy las gracias por ver este video y hasta una próxima oportunidad. Les doy las gracias por ver el video. Si les gusta, denle like y por favor, suscríbanse al canal. Muchas gracias, hasta la próxima. El dueño de los Yankees, que le decían The Boss, no, el jefe, va a Cuba. Va a Cuba y usted traduce. Explique, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos días estuvo? ¿Por qué va a Cuba? En realidad vino a Cuba en el año 77, en el mes de mayo, porque se estaba tratando de concertar un juego del equipo nacional de Cuba contra un equipo de grandes ligas. No se sabía cuál equipo, era cualquier equipo de grandes ligas. Sin embargo, el comisionado de la pelota aquí en Estados Unidos, el señor Kuhn, se oponía a un juego de grandes ligas y un equipo de grandes ligas con el equipo cubano, ante la posibilidad de que pudiera perder el equipo de grandes ligas, y él consideraba que eso podía ser embarazoso. Steinbrenner, que era un hombre con mucha visión, hizo un viaje secreto a La Habana para pactar ese juego con los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta que los Yankees gozaban de una historial favorable en Cuba. La gente andaba siempre con la gorra de New York, New York, New York. La ciudad es una ciudad muy querida por la gente, ¿no?, en La Habana, sobre todo en La Habana, y además porque él quería ver también los peloteros cubanos. Habían escuchado mucho de los peloteros, pero no lo habían visto en persona jugando. Vamos a poner esto en contexto. Esta es la época de Carter, donde en realidad no hay relaciones entre Estados Unidos, pero hay una distensión, ¿no? Se pensaba que Carter, que el embargo norteamericano comercial se iba a levantar en ese momento. Y según lo que usted me está diciendo, Steinbrenner, Kuhn, para ponerlo más en contexto, que es el comisionado del Major League Baseball, no quería ningún tipo de intercambio entre ambos equipos, pero Steinbrenner sí. Y entonces llega por 2 días y ahí es cuando usted puede hacer la traducción. Usted lo conoce. Sí. Y dígame cuál fue la impresión que le causó y qué pensó usted de este señor, el dueño de los Yankees, en La Habana. Bueno, yo era fanático de los Yankees cuando viví en Nueva York. Verlo a él y a su acompañante, que era Whitey Ford, un famoso pitcher de la época en que yo era muchacho joven en Nueva York, pues para mí fue muy impresionante. Steinbrenner dio la impresión de alguien que sabía lo que quería, un tipo muy convencido de su personalidad, y daba esa confianza que solamente un hombre como él, que era como una bulldozer de la pelota de Estados Unidos, podía dar. La impresión que tuve es que él no se sintió muy impresionado cuando vio a Fidel, como algo normal, y Fidel lo recibió amablemente. Creo que se dieron la mano, fue un saludo amigable. ¿Dónde se quedó Steinbrenner? Estuvo viviendo en el Hotel Riviera. Y estuvo 2 días, según Estuvo 2 días. Hay un momento que es un momento importantísimo, que sin duda es donde esto se va a plasmar en la historia a través de este programa. Que usted me dice que organizan para que el señor Steinbrenner pueda ver un juego en el estadio latinoamericano, sí, entre orientales y occidentales. Entonces, explíqueme, y usted está entre Fidel y Steinbrenner, usted está en el medio, ¿y qué pasa? Bueno, estaba Fidel, Steinbrenner y Whitey Ford, y había otro señor que nunca me lo presentaron. Después me enteré que era un scout, pero ese señor habló poco. Era sobre todo Whitey Ford, Steinbrenner y Fidel, esa era la interacción. Y yo sentado en la fila detrás de ellos, para poder, inclinado hacia adelante, ¿no?, para poder interpretarle al oído a Steinbrenner o al oído a Fidel, suficientemente alto para que lo pudiera oír Whitey Ford y el otro señor. Y bueno, y el juego comenzó, y ahí empezó la actividad
los peloteros, como siempre, estelares. Ahí estaban suficientes peloteros para hacer dos Team Cuba. Muy bien. Cuba tenía en aquella época lo que le dicen en buen cubano un trabuco. Le ganaba a cualquiera. Un trabuco. Un Okay. trabuco. Muy bien. Palabra nueva que he aprendido. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Usted está sentado y ¿qué es lo que le dice Fidel? ¿Cómo es ese intercambio entre estos dos señores? Se acababan de conocer prácticamente. Sí. Dígame cómo es el intercambio. Bueno, el diálogo fue sobre todo acerca de la pelota. Lo que estaba ocurriendo, las jugadas que habían hecho. Whitey Ford también comentando de vez en cuando el lanzamiento que había hecho uno de los lanzadores, si tenía buen dominio de la curva o de la recta. Todo fue sobre la pelota. Y de ahí nos salió. Nos habló de política, se habló de la pelota, el magnífico equipo que tenía Cuba, la fama que tenían los peloteros cubanos en el mundo. Y en un momento determinado, por allá por el quinto inning, Fidel, que estaba fumando su tabaco habitual, se vira para Steinbrenner y le dice, bueno, ¿y qué le parecen los muchachos? Y bueno, inmediatamente Steinbrenner le dijo, bueno, pues a mí los muchachos me parecen muy bien. Mira, por aquel que está ahí, y señala para Muñoz, te doy 5 millones. Ok. Señala entonces a Cheito Rodríguez y dice, y por este te doy 5 millones más. Okay. Y entonces se viró para Jova, dice, 5 millones por aquel que está en el shortstop. Pedro Jova. Pedro Jova. Lo triste de Cheito, quiero hacer ese paréntesis, es que después por un puñado de dinero, que no llegaba ni a $100, creo que fueron $90, a Cheito lo separan del béisbol activo en Cuba. Y vamos a hablar de eso de Cheito, pero y vamos a explicar lo que ocurrió no solamente con Cheito, sino con los otros. Perfecto. Usted me dice entonces de que por Jova y falta, ¿y cuántos Medina más? era el otro, el catcher Medina, Bien. por ese daba 5 millones también. Y entonces por Anglada daba 3 millones y por Rogelio García, que era el pitcher, daban 5 millones. Fíjense, ahí los tenemos en pantalla. Ahí está Jova, está Muñoz, está Medina y está el de abajo. No logro leer quién es el que está abajo. Entonces, perdón, Anglada es el de arriba y Jova es el de abajo. Así Usted me está diciendo que por todos Steinbrenner le propone a Fidel $5 millones en 1977, que son como $55 millones. Sí. Hoy. Y 3 por Anglada. Bueno, en realidad había más peloteros, no me acuerdo. Él llegó hasta 10 nombres. Me acuerdo de estos 6, 7. El tiempo ha pasado y también uno va perdiendo un poco de memoria. Pero lo que sí recuerdo, y no se me olvida, es que ese pudo haber sido un momento importante en la historia del béisbol en Cuba. Sin duda. ¿Y qué le contesta Fidel? Entonces, dígame, en ese momento usted está esperando poder traducir la respuesta de Fidel, ¿no es así? Así fue. Él lo único que hace es se sonríe, se pone su tabaco en la boca y se sonríe como que no aceptaba la oferta. La escuchó, pero no la aceptó. En ningún momento le dijo que sí. Steinbrenner incluso le dijo, y me los llevo a todos en mi avión. Es decir, eso era de inmediato, ya era, ahora mismo firmando me los llevo. Y me los llevo a todos en mi avión. Así fue la conversación. Ok, no, pero y ante eso, ¿qué responde Fidel? Nada, Fidel no le responde. Fidel se limita a reírse, no, como hace él, con su tabaco en la boca, y nada, y siguió viendo el juego. Ok, y en ese momento, ¿cómo es el intercambio? El Steinbrenner acaba de hacer una oferta importante. ¿Cómo responde él? ¿Cuál es el intercambio? ¿Está él esperando obviamente una respuesta o algún tipo de negociación? ¿Qué pasa ahí en ese momento? Yo pienso que él no quiso presionar porque Steinbrenner tenía una personalidad muy, muy especial. Él era un hombre que cuando quería algo lo conseguía. Y sabía que con Usted me habla de Cheito. Tenemos un pequeño testimonio de Cheito que lo podemos presentar para aquel que no sabe quién es. Aquí está. Yo te diré $1 que yo tenía. Un regalo que me hicieron el tercera base venezolano. Ya, pues esa fue la sanción. No sé, por tener eso, por tener yo los honores en mi poder. Fue la sanción. Y no me preguntaron de dónde salió, ni quién me lo había dado, ni nada por el sentido. ¿Entiendes? Ya. Simplemente ese fue el motivo. Entonces, esta es otra de las tristezas, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la revolución. Este señor, que sin duda no sabía que Steinbrenner de los Yankees había ofrecido por él $5 millones, pierde su vida como pelotero cubano por $85. Sí. ¿No es así? Ahí está la explicación. Entonces, explíqueme, abúndeme un poco más qué es lo que pasa con este señor. El problema es que en Cuba estaba penalizada la tenencia de divisas.
y no fue hasta el año 1993, precisamente el 13 de agosto de 1993, el día del cumpleaños de Fidel, que autorizan la tenencia legal de divisas en Cuba. Cheito aceptó un regalo de un puñado de dólares, $90, una cosa así, que con eso no iba a pasar absolutamente nada. Pero como era ilegal, entonces lo sancionaron por este hecho. Lo triste, la ironía, es que este hombre, que hubiera sido millonario, lo expulsan y le tronchan su carrera como pelotero por un puñado de dinero.